¿Qué tal, amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues esta semana vamos a seguir hablando de cuáles son nuestros derechos como clientes cuando estamos en una oficina de abogados. Es muy importante en estos momentos de tanta situación migratoria, de tanto odio, de tanto temor que existe, no solamente en nuestra comunidad latina, sino en general en las minorías de este país, cuáles son nuestros derechos cuando voy a contratar a un abogado. Porque lamentablemente muchas veces no entendemos los procesos o el abogado no nos explica, o también consideramos que es un abogado y no es un abogado. Por ahí vamos a empezar. Los abogados no necesariamente en este país son notarios públicos. No es como en nuestro país que un notario público tiene que ser abogado y hacer un examen o ser nombrado por el gobernador de un estado para poder ejercer el notariado. En los Estados Unidos, un notario regularmente puede ser cualquier persona que tenga buen récord criminal y que vaya y haga su aplicación. ¿Por qué? Porque aquí el notario pues sí es un fedatario público, pero recuerde que el sistema legal aquí en los Estados Unidos es el diferente, muy diferente a nuestros países. También la situación aquí relacionada es de que si yo hago mi proceso migratorio, por ejemplo, con un notario, migración, ya sea tanto en corte como los procesos ante el USCIS, se considera que lo estoy haciendo yo solo, lo cual genera que si el proceso está mal encauzado, pues yo soy responsable. Sin embargo, y si yo hago mi proceso a través de un abogado, entonces el abogado tiene que firmar un Power of Attorney, que regularmente es el formato G28, y entonces si hay algún error dentro del proceso y es achacable al abogado, pues él es responsable y yo tengo el derecho a que mi proceso se reponga aquí dentro de los Estados Unidos. Es muy importante que usted cheque ese proceso regularmente y así rapidito. Si usted está en un proceso de corte, la hojita que tiene que firmar junto con el abogado es una hoja verde. Si es una petición de que lo está pidiendo o usted está pidiendo a su cónyuge, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, dependiendo si es usted ciudadano residente, la hoja es una hojita azul la que usted tiene que mandar. Es muy importante que considere estas situaciones. También es muy importante que cuando usted firme un contrato con un abogado, revise cuáles son el objeto del contrato, es decir, cuál es el servicio que el abogado me va a proporcionar, porque muchas veces, por ejemplo, voy a hacer proceso consular, que significa que voy a empezar con una I-130, después tengo que abrir el proceso consular y mi perdón. ¿Por qué perdón? Porque entré sin visa y tengo más de un año. Sin embargo, hay veces en que yo hago el contrato completo, pero nada más el abogado dice te voy a hacer la I-130 y yo ya quedé en mi mente que voy a nada más a pagar eso, y ahí es donde empieza la situación. Estoy en un proceso de cancelación de deportación, tengo que estarme reportando a corte continuamente, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contratar a mi abogado, pero ¿cómo le voy a pagar? Cada vez que vayamos a corte me va a estar cobrando o me va a cobrar por todo el proceso. Usted tiene el derecho de discutir eso con su abogado. ¿Cómo sé que mi abogado es abogado? Bueno, pues porque él tenga una licencia, ya sea para casos federales en cualquier estado de la Unión Americana, para casos locales tiene que estar autorizado para atender esos casos dentro de los Estados Unidos, en el estado en el que está actuando. Tenga mucho cuidado para que no caiga usted en estos fraudes. Como siempre se lo recomiendo, vaya con su abogado de confianza. Ahora, el último tip que tengo el día de hoy que darle es precisamente: busque abogados que sepan hacer peticiones familiares, casos de corte ante migración y que tengan experiencia en casos migratorios. ¿Por qué? Porque así usted va a poder determinar cuál es el efecto de su caso criminal con el caso migratorio. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Tengan ustedes una excelente noche. Muchas gracias y sean felices.